Creemos que la fe es un refugio, un lugar seguro donde guardamos lo más preciado de nosotros, donde reservamos ciertas partes del alma para protegernos de las heridas del mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa misma protección, esa cautela, esa necesidad de guardar algo para ti, es lo que te está aislando de la verdadera fuerza? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que tener fe significa mantener las distancias, cuidar tus límites, no entregarlo todo por completo? ¿Cuánto tiempo llevamos arrastrando una fe cómoda que evita el altar y prefiere la zona segura de la banca, lejos del fuego purificador? Y la pregunta que te carcome por dentro, aunque no te atrevas a pronunciarla, es: ¿dónde está ese poder que prometieron? ¿Dónde está la locura santa de los que lo daban todo sin reservas, sin guarda, sin un plan B? Esa paradoja es la que nos persigue hoy. Crees que al reservar algo te proteges, pero en realidad te aíslas de la única fuente que puede sostenerte. En los próximos minutos te revelaré los 3 pilares que se han derrumbado en la iglesia moderna, las 3 consecuencias inevitables de luchar solo, y cómo podemos, juntos, restaurar la esencia de una fe que lo entrega todo. Guarda esta idea, porque te acompañará hasta el final. Esto no es un juicio, no es una crítica vacía, es una invitación urgente a regresar al corazón, a la esencia de aquello que nos fue entregado. Observa esto con calma. Hay un eco hueco en nuestros templos, un sonido que no es de alabanza vibrante, sino de un murmullo de resignación. Muchos buscan experiencias, pocos anhelan la presencia. Muchos hablan de bendiciones, pocos entienden el peso de la cruz. No es que la gente no quiera a Dios, es que muchos quieren a un Dios conveniente, a un Dios que se ajuste a sus agendas, a sus prioridades, a sus zonas de confort. No es que no haya predicadores, es que pocos predican con el filo de una espada, con la urgencia de un mensajero que ha visto el abismo. El profeta Leonard Ravenhill, cuya voz resuena desde el tiempo como un trueno, lo dijo sin rodeos. La razón por la que tenemos tan pocos predicadores es porque tenemos tan pocos que oran. ¿Puedes sentir el peso de esa verdad? El mundo hoy no necesita más entretenimiento religioso. Necesita el fuego que consume, la pasión que arde, la entrega que transforma. ¿Pero qué le pasó a esa brasa? ¿Cuándo fue que la iglesia dejó de ser un altar de sacrificio para convertirse en una sala de espera? Este es el punto que tienes que guardar. La comodidad se ha convertido en nuestro Dios silencioso, el que susurra al oído que está bien no darlo todo. Nos ha dicho que está bien tener un pie en el reino y otro en el mundo, que la santidad es una meta inalcanzable, que el avivamiento es solo para otros, para tiempos pasados. Pero la verdad es que la comodidad es un veneno lento. Anestesia el alma, atrofia el espíritu y nos condena a una lucha solitaria, donde cargamos pesos que nunca fueron nuestros. Nos hace creer que somos autosuficientes, que podemos con todo, mientras por dentro la desesperación crece como una raíz amarga. ¿Y si dijera que la única forma de dejar de luchar solo es entregarlo todo? Este es el primer loop que quiero abrir en tu mente. La promesa de una vida sin cargas, una vida de poder genuino, comienza con una rendición que hoy, la mayoría, ni siquiera concibe. Te voy a mostrar cómo esto se manifiesta en tu día a día, en tus decisiones más íntimas. Antes del próximo punto, encara esta pregunta. ¿Cuánto de lo que haces hoy en tu fe es una verdadera entrega? ¿Y cuánto es una reserva estratégica para no perder el control? Piénsalo bien, porque la respuesta es más visceral de lo que imaginas. Te prometí revelarte 3 pilares que se han derrumbado. El primero, el más fundamental, es la pérdida de la santidad como prioridad. No me refiero a una santidad de apariencias o de reglas externas, sino a una santidad que es una búsqueda ardiente de la pureza interior, un anhelo por ser separado para Dios en cada fibra de tu ser. Muchos hoy persiguen la prosperidad, la fama, la influencia, pero la santidad se ha vuelto una palabra incómoda, una reliquia del pasado. Esto va a hacer sentido en 30 segundos.
Piensa en el sonido de un templo vacío antes del amanecer, el frío en las bancas, el silencio que no es de paz sino de ausencia. Imagina las manos levantadas, pero los corazones cerrados. La santidad no es una opción más en el menú espiritual, es el aire que respira una fe viva. Y cuando se asfixia, todo lo demás se vuelve una mera actuación. Tenemos iglesias llenas de gente, pero ¿cuántos están llenos de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de la separación, de la consagración, de dejar atrás lo que contamina? La consecuencia de ignorar esta búsqueda es una iglesia que pierde su sal, que pierde su luz, que se vuelve indistinguible del mundo que busca transformar. Y tú, en tu lucha solitaria, te sientes como una vela encendida en medio de una tormenta, sin el poder del Espíritu para protegerte. Pero hay más en este mapa, mucho más. Pero hay más en este mapa, mucho más. Porque si la santidad es el aire que respiramos, entonces la oración, la verdadera intercesión, es el latido del corazón de la fe. Y este es el segundo pilar que se ha desmoronado: la extinción de la intercesión ferviente. Observa esto con calma. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? No por costumbre, no por una lista de peticiones personales, sino con el gemido del Espíritu, con el peso de una carga que no era tuya, sino del mundo, de tu ciudad, de tus hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos reduciendo la oración a un monólogo superficial, a una formalidad antes de las comidas o al final del día, en lugar de la batalla espiritual que está destinada a ser? Solo que tiene un detalle que casi nadie encara. La intercesión no es una sugerencia, es la respiración de una iglesia viva. Cuando dejamos de interceder, no solo dejamos de hablar con Dios, sino que dejamos de escuchar su corazón latir por los perdidos, por los que sufren, por los que aún no le conocen. Nos volvemos sordos a su llamado, ciegos a su visión, y entonces la lucha solitaria se intensifica, porque te convences de que la carga es tuya, y solo tuya, que no hay un ejército celestial listo para entrar en la brecha contigo. Piensa en el tacto frío del pavimento en una noche solitaria, la quietud que te rodea, no de paz, sino de la ausencia de voces que claman. Imagina los altares vacíos, no de personas, sino de esa unción que solo se desata cuando un corazón se derrama sin reservas. Antes del próximo punto, encara esa pregunta: ¿cuántas de tus batallas personales, de tus ansiedades más profundas, se resolverían si no las enfrentaras con tu propia fuerza, sino con la rodilla doblada y el corazón quebrado en intercesión? Leonard Ravenhill de nuevo nos saca de nuestra ceguera. Él no solo habló de la oración, la vivió, y desde esa experiencia nos advirtió que la ausencia de predicadores poderosos es un síntoma de la escasez de intercesores. Si no hay quienes se arrodillen, no habrá quienes se levanten con fuego. Si no hay quienes giman en secreto, no habrá quienes declaren en público con autoridad. La iglesia de hoy ha cambiado el cuarto de guerra por el auditorio cómodo, el clamor por el aplauso. Y la consecuencia es que el poder se ha diluido, la unción se ha evaporado, y te encuentras intentando encender una chispa con leña mojada, frustrado, exhausto, y preguntándote por qué tus esfuerzos parecen inútiles. Esto va a hacer sentido en 30 segundos. Cuando la intercesión se marchita, el celo del Espíritu se apaga en el corazón de la congregación. Ya no hay ese ardor sagrado que impulsa a la acción, que rompe cadenas, que mueve montañas. Se convierte en una fe racional, calculada, inerte, donde todo se explica por la lógica humana y nada por la sobrenatural intervención divina. Y tú, que anhelas ver milagros, que sueñas con un avivamiento genuino, te encuentras atrapado en un ciclo de decepción, porque buscas el fruto sin regar la raíz. Pero hay una verdad más profunda que debes aceptar. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida cristiana. Es el motor, la fuerza que nos conecta con el Padre y nos capacita para todo. Y este es el tercer pilar que se ha fracturado: la negligencia del poder del Espíritu Santo. No me refiero a ignorar su existencia, sino a relegar su operación a un segundo plano, a tratarlo como una opción, no como una necesidad vital. Muchos hablan de él
pocos se rinden a él. Muchos lo citan, pocos lo obedecen. Muchos lo confinan a un momento de la alabanza. Pocos le dan las riendas de cada día, de cada decisión, de cada batalla. Si esto ya encendió algo en ti, segura porque ahora viene la parte extraña. Hemos permitido que el temor al fanatismo o al desorden nos robe el fuego, nos robe la unción que transforma vidas. Hemos preferido la seguridad de lo predecible a la gloriosa, aunque a veces incómoda manifestación de su presencia. Y en esa elección, hemos condenado a la Iglesia y a ti a una existencia anémica, a una fe sin garras, a una lucha solitaria donde intentas pelear batallas espirituales con armas carnales. Te prometí revelarte cómo esto se manifiesta en tu día a día, y lo que viene ahora te confrontará directamente con esa realidad. Y aquí es donde el control humano se vuelve nuestro peor enemigo. Imagina una iglesia donde cada servicio es una coreografía perfecta, cada palabra medida, cada emoción contenida. Las luces tenues, la música suave, los mensajes pulcros y seguros. El ambiente es limpio, ordenado, casi estéril. No hay gemidos profundos que rompan el silencio, ni risas espontáneas que celebren la libertad. Las manos se levantan con una formalidad aprendida. Los ojos miran al frente con una atención educada. La gente sale diciendo, ¡qué buen servicio! Pero por dentro, un frío sutil se ha instalado, una sequedad que no pueden explicar. No hay olor a incienso de oración intensa, ni el calor de una presencia que quema los velos. Hemos preferido la seguridad de lo predecible, la comodidad de lo que podemos controlar, a la gloriosa, aunque a veces incómoda, manifestación de su presencia. Y en esa elección, hemos condenado a la Iglesia y a ti a una existencia anémica, a una fe sin garras, a una lucha solitaria donde intentas pelear batallas espirituales con armas carnales. El vil villano aquí no es el diablo, no es el mundo, es el ego disfrazado de prudencia, es la vanidad de la razón humana que cree poder gestionar lo divino. Es la creencia popular de que un Dios ordenado es un Dios predecible, y que el desorden es siempre del enemigo. Pero el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, solo sientes su soplo. Y cuando intentamos enjaularlo, asfixiamos la vida misma. La consecuencia es clara. Una iglesia que no conoce el poder del Espíritu es una iglesia que no tiene poder real para transformar. Es un club social, no un ejército. Guarda este pensamiento porque es crucial. La comodidad de controlar lo espiritual nos ha robado la unción que transforma vidas. Pero ¿qué sucede cuando la ausencia del Espíritu Santo se normaliza tanto que ni siquiera la extrañamos? Cuando la tibieza se vuelve el estándar y el fuego una anécdota del pasado. Cierra esta cuenta conmigo. La caída de estos tres pilares, la santidad como prioridad, la intercesión ferviente y la negligencia del Espíritu Santo, no es solo un problema teológico. Se traduce en tres consecuencias inevitables que vives en tu lucha diaria, en tu caminar solitario. No son teorías, son el peso que sientes en tus hombros, el sabor en tu boca, el vacío en tu pecho. La primera consecuencia inevitable de luchar solo, de no entregarlo todo a Dios, es la fatiga del alma por la doble vida. Te prometiste a ti mismo que seguirías a Jesús, pero al mismo tiempo has guardado espacios secretos en tu corazón para el mundo. Quieres la bendición de Dios, pero no estás dispuesto a soltar las cadenas invisibles que te atan a viejos hábitos, a viejas actitudes, a viejos placeres que sabes que te separan de Él. Vives con un pie en dos mundos, y esa dicotomía te desgarra por dentro. Imagina el sabor amargo que te queda en la boca después de decir amén en la iglesia, y luego volver a casa para alimentar una adicción oculta, o para seguir alimentando ese resentimiento que te quema. Sientes el peso invisible de las máscaras que usas, la presión de mantener una fachada de cristiano bueno, mientras por dentro la batalla es feroz y solitaria. Esa constante negociación entre lo que sabes que es correcto y lo que te permites hacer te agota, te roba la paz, te quita el sueño. Y lo peor es que crees que eres el único que lo siente, que nadie más entiende esta lucha interna. El inside choque es este. Intentar complacer a Dios y al mundo simultáneamente no te lleva a complacer a ninguno de los dos.
Te condena a una vida de frustración y culpa, porque en el fondo sabes que estás traicionando la esencia de tu llamado. Estás intentando llenar un vacío espiritual con cosas materiales o con la aprobación de otros. Y cada intento te deja más vacío que antes. ¿Cuánto más puedes cargar con el peso de esa incongruencia? ¿Cuánto tiempo más puedes sostener esa mentira antes de que te aplaste por completo? Guarda esta verdad, porque es la antesala a la libertad. Esto te preparará para la siguiente verdad, aún más cruda. La segunda consecuencia de luchar solo es el agotamiento total por la autosuficiencia espiritual. Cuando la intercesión se marchita, cuando dejas de clamar por el poder de Dios, te convences de que la carga es tuya, que tienes que ser fuerte, que tienes que resolverlo todo, que no hay un ejército celestial listo para entrar en la brecha contigo. Piensa en el cansancio físico y espiritual después de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas. Es como intentar empujar una roca gigante cuesta arriba, día tras día, sin ayuda. Sientes el dolor en tus músculos, la respiración agitada, la frustración de que por más que te esfuerces, la roca apenas se mueve. Te encuentras solo en la oscuridad, clamando, pero sin escuchar una respuesta, porque has olvidado cómo clamar con la fe que mueve montañas. El silencio que te rodea no es de paz, sino de la ausencia de voces que claman contigo, de la ausencia del Espíritu que intercede por ti con gemidos indecibles. Has cambiado el poder de la oración colectiva por la debilidad de tu esfuerzo individual. El insight que te golpea es que Dios nunca quiso que pelearas solo. Él te dio una comunidad, un espíritu, un padre. Pero tú en tu orgullo o en tu desesperación has levantado muros y has intentado ser tu propio salvador. Y el resultado es que te sientes agotado, quemado, al borde del colapso. ¿Cuánto más puedes sostener esa espada con tu propia mano? ¿Cuánto más puedes seguir intentando construir un reino sin el rey? La respuesta, en el fondo de tu corazón, es que no puedes más. Y esa es la verdad que te liberará. Pero hay una tercera consecuencia, la más devastadora de todas, la que te deja sin aliento y sin dirección, la esterilidad espiritual y la pérdida de la esperanza genuina. Si el agotamiento es el precio de la autosuficiencia, entonces la esterilidad es el resultado de ignorar la fuente de vida misma. El Espíritu Santo. Imagina un jardín que una vez fue exuberante, lleno de colores vibrantes y aromas dulces, pero que ahora está seco, las hojas marchitas, la tierra agrietada. No hay olor a lluvia fresca, solo el polvo que se levanta con cada pisada. Las ramas crujen bajo tus dedos, sin vida. Así se siente un espíritu que ha sido privado del Espíritu Santo. No es que no intentes sembrar semillas de fe, es que siembras sin el agua viva, sin la presencia que da el crecimiento. ¿Cuántas veces has orado por un milagro, pero tu corazón estaba tan seco que las palabras apenas salían de tus labios? ¿Cuánto de tu fe es una esperanza vacía, sin el respaldo del poder que la hace real? Cuando luchas solo, sin el Espíritu, cada derrota se siente final. Cada fracaso es una condena. Pierdes la capacidad de ver la mano de Dios obrando, incluso en medio de la adversidad. La ilusión de que tienes que hacer que suceda te lleva a la desesperanza cuando tus fuerzas fallan. La negligencia del Espíritu Santo no solo apaga el fuego, sino que también seca el manantial de la esperanza. No hay fruto, no hay gozo duradero, no hay paz que sobrepase el entendimiento. Solo la árida realidad de un esfuerzo humano que no puede sostenerse a sí mismo. Te encuentras intentando encender una chispa con leña mojada, frustrado, exhausto y preguntándote por qué tus esfuerzos parecen inútiles. Cierra esta cuenta conmigo. Estas tres consecuencias: la fatiga del alma por la doble vida, el agotamiento total por la autosuficiencia espiritual y la esterilidad por la negligencia del Espíritu Santo, no son castigos divinos, sino el eco silencioso de los altares vacíos, el frío en los templos que deberían arder. Son el resultado natural de una iglesia que ya no entrega todo a Dios y de un creyente que elige luchar solo. Pero la buena noticia es que este ciclo se puede romper. Hay un camino de regreso, un intercambio sagrado que te liberará de esta lucha solitaria. Guarda esto que voy a decir, porque es la clave que desatará tu verdadera libertad. Solo que tiene un detalle que casi nadie encara. Este camino no es fácil,
pero es el único que te llevará a la vida que anhelas, a la fe que anhelas, a la presencia que te transformará. Te prometí revelarte cómo podemos restaurar la esencia de una fe que lo entrega todo. Y esto comienza con 3 actos de entrega total, 3 pasos ineludibles para revertir estas consecuencias y reconstruir los pilares caídos. El primer acto de entrega total, aquel que combate la fatiga por la doble vida, es el retorno a la búsqueda implacable de la santidad. No es una santidad de apariencias o de reglas externas, sino una búsqueda ardiente de la pureza interior, un anhelo por ser separado para Dios en cada fibra de tu ser. Imagina el tacto áspero de la tela de arpillera contra tu piel, la humildad de un corazón que se despoja de toda pretensión. Escucha el silencio profundo de una confesión sincera, el sonido de las cadenas rompiéndose mientras liberas lo que te ataba a viejos hábitos, a viejas actitudes, a viejos placeres que sabes que te separan de Él. El insight choque es este: la santidad no es una imposición, es la liberación de la carga de la doble vida, del peso invisible de las máscaras, de la presión de mantener una fachada. Es la libertad de ser auténtico ante Dios, de caminar sin reservas, sin guardar nada para ti. Es el alivio de saber que no tienes que complacer a nadie más que a Él. ¿Estás dispuesto a sentir la incomodidad de la pureza? ¿A despojarte de lo que te da una falsa seguridad para abrazar la verdadera libertad que solo la santidad puede ofrecerte? Este es el primer paso para dejar de luchar solo, para que la brasa de tu corazón arda con el fuego de su presencia. Pero esto es solo el principio. Hay más. Pero esto es solo el principio. Hay más. Si la santidad te libera de las máscaras y te da la autenticidad que anhelas, ¿qué te libera del peso de la carga solitaria, de esa sensación de que todo depende de ti? En segundo acto de entrega total, aquel que combate el agotamiento por la autosuficiencia espiritual es el retorno a la intercesión apasionada, la que gime y no se rinde. No me refiero a una oración mecánica, a una lista de deseos. Hablo de una inmersión total en el corazón de Dios, de una batalla espiritual que se libra de rodillas, con el alma expuesta y el espíritu clamando. Observa esto con calma. Imagina el eco ronco de un gemido profundo, no de dolor personal, sino de una carga compartida por tu ciudad, por los que sufren, por los que aún no conocen la verdad. Siente el frío del suelo bajo tus rodillas, que poco a poco se transforma en un calor ardiente en tu pecho, un fuego que no es tuyo, sino del Espíritu. La humedad de las lágrimas que corren por tus mejillas no son de tristeza por tus propias penas, sino de una compasión incontenible por el mundo que te rodea. Escucha el murmullo colectivo de hoces que se elevan como un río. Un ejército invisible que desde sus cuartos de guerra dobla rodillas y mueve cielos. No hay cámaras, no hay aplausos, solo la pura y cruda realidad de un corazón que se derrama ante el Creador. Solo que tiene un detalle que casi nadie encara. La intercesión no es un accesorio bonito de la fe, es la arteria principal por donde fluye el poder de Dios hacia la tierra. Es el lugar donde tu debilidad se encuentra con su fuerza ilimitada. Es el intercambio sagrado donde entregas tu agotamiento y recibes el vigor que solo Él puede dar. Cuando te postras, no te rindes a la derrota, sino a la victoria. No es que tu esfuerzo no valga, es que tu esfuerzo por sí solo es insuficiente. El insight choque es este: nunca fuiste diseñado para luchar solo. Dios te dio una comunidad, un espíritu, un Padre que anhela cargar contigo. Pero tú, en tu orgullo o en tu desesperación, levantaste muros y te convenciste de que tenías que ser tu propio Salvador. Y el resultado fue el cansancio, la frustración, el borde del colapso. Antes del próximo punto, encara esa pregunta: ¿cuántas de esas cargas que hoy te aplastan, de esas batallas que te dejan sin aliento, se volverían ligeras si las colocaras en el altar de la intercesión, si permitieras que el Espíritu Santo luchara a través de ti? ¿Cuánto de tu autosuficiencia es en realidad una barrera que te impide acceder al poder que ya está disponible para ti? Esto va a hacer sentido en 30 segundos. Cuando te permites gemir con el Espíritu,
Cuando te unes a ese clamor que rompe las barreras del tiempo y el espacio, la pesada roca que intentabas empujar cuesta arriba con tus propias manos se vuelve liviana. No porque la roca haya desaparecido, sino porque un poder mayor la está moviendo contigo. La intercesión ferviente es el antídoto al agotamiento, la fuente de fortaleza que te permite seguir adelante cuando tus fuerzas flaquean. Es la certeza de que no estás solo, de que hay un Dios que escucha y un ejército de creyentes que claman contigo. Pero hay una verdad aún más profunda que conecta con el tercer pilar derrumbado: la negligencia del Espíritu Santo. Si la intercesión es el latido del corazón de la fe, entonces el Espíritu es el aliento de vida que lo mantiene latiendo. Y sin ese aliento, todo se vuelve estéril. Guarda esto, porque es la clave para encender de nuevo la brasa que creías perdida, la que te sacará de la sequedad y te llevará a la plenitud. Te revelaré cómo tu vida puede ser un faro de esperanza en un mundo sediento, cómo el celo del Espíritu puede ser tu motor. No solo una teoría, sino una experiencia palpable. Pero para eso necesitas estar dispuesto a recibirlo todo, sin reservas, sin miedo. Y aquí, en este punto crucial, está la clave para encender de nuevo la brasa que creías perdida, la que te sacará de la sequedad y te llevará a la plenitud. Te revelaré cómo tu vida puede ser un faro de esperanza en un mundo sediento, cómo el celo del Espíritu puede ser tu motor, no solo una teoría, sino una experiencia palpable. Pero para eso necesitas estar dispuesto a recibirlo todo, sin reservas, sin miedo. Este es el tercer acto de entrega total, aquel que combate la esterilidad espiritual y la pérdida de la esperanza genuina, la rendición incondicional al Espíritu Santo. Imagina la sensación de un viento cálido que te envuelve, no como una brisa suave, sino como una corriente poderosa que te levanta. Siente el estremecimiento en tus huesos cuando su presencia te toca. No con miedo, sino con una autoridad amorosa que disipa toda duda. Escucha el susurro claro en tu interior, no de tu propia voz, sino de la suya, guiándote, corrigiéndote, encendiéndote. No hay lugar para el control humano, para la lógica fría, para la prudencia disfrazada de ego. Es una entrega total, donde cada fibra de tu ser dice: aquí estoy, úsame. El insight choque es este: el Espíritu Santo no es un consejero opcional, es la vida misma de Dios en ti. Cuando te rindes a Él, no pierdes el control, accedes a un poder que supera toda lógica, toda fuerza humana. Es el motor que te impulsa, el fuego que te consume y te purifica, la esperanza que florece en los desiertos más áridos. Ya no eres la vela en la tormenta, sino el faro que ilumina. Ya no eres el que empuja la roca, sino el que ve montañas moverse. Así que aquí están los 3 pasos inevitables, 3 actos de entrega total que te sacarán de la lucha solitaria y te regresarán a la plenitud de Dios. Primero, el retorno implacable a la santidad que te libera de la doble vida. Segundo, la intercesión apasionada que te libera del agotamiento por la autosuficiencia. Y tercero, la rendición incondicional al Espíritu Santo que te libera de la esterilidad y te devuelve la esperanza. Este no es un camino fácil, pero es el único camino a la verdadera vida, a un corazón que arde, a una iglesia que se levanta, a un mundo que es transformado. ¿Estás listo para dejar de luchar solo? ¿Para que la brasa de tu corazón arda con el fuego de la presencia de Dios? Entonces, ahora mismo, escribe en los comentarios: acepto el fuego del Espíritu. Si este mensaje encendió algo en ti, si sientes que alguien más necesita escuchar esta verdad, compártelo con esa persona que sabes que está luchando sola, que se siente agotada, que necesita recordar que no está sola. Y si anhelas una fe sin reservas, una vida donde Dios lo sea todo, suscríbete a Rodillas y Fuego. Este es el lugar donde el altar está siempre encendido, donde la comodidad muere y la verdadera vida comienza.